Yo creo que es fundamental porque precisamente es la área que yo creo que todavía está menos desarrollada. Es decir, como dices, yo creo que ahora empieza, ¿no?, a concienciarse las empresas de esa necesidad y se están encontrando con que no hay demasiados profesionales en ello. Es decir, hay muchos universitarios en este caso que han hecho carreras de ingeniería informática o estudios similares, pero ninguno de ellos han contemplado realmente la seguridad y por tanto entonces suele ser algo que tienen que aprender a posteriori y a día de hoy no es fácil encontrar expertos que estén formados en seguridad. No creo que estén más o menos que lo que pueden estar en otros países. Yo creo que el verdadero problema que ha venido es que realmente es algo que hasta que no ocurre la gente no lo considera como una amenaza. Nos ocurre un poco con situaciones similares en las que muchas veces nos planteamos, ¿no?, un seguro que estamos pagando por ejemplo, de nuestra vivienda y no le ha ocurrido nada a la vivienda en muchos años, parece a veces que es un poco que estábamos tirando el dinero. Cuando realmente ocurre verdaderamente un incidente grave, entonces nos damos cuenta que esa cantidad que de alguna forma habíamos invertido nos ha servido, ¿no?, para recuperarnos de algo que realmente si no sería imposible, sería inviable. En el caso actual yo creo que las empresas ahora mismo ya están empezando a considerar, ¿no?, la importancia de esa securización, sobre todo porque se empieza a ver que cada vez es más real, es decir, antes de ser algún caso esporádico hay más noticias, hay más información. Hay que recordar también que durante mucho tiempo incluso las empresas que podían sufrir un ataque no lo decían, es decir, un poco por su reputación o por, digamos, la confianza de sus clientes, preferían ocultarlo, preferían asumir lo que había ocurrido y no denunciarlo. Hoy, sin embargo, ya verdaderamente conocemos más porque las empresas ya lo están informando. Realmente en empresas que podemos decir pequeña empresa, incluso mediana empresa, el mayor incidente de seguridad es la fuga de información. Es decir, lo que más de alguna manera puede denunciar una empresa es que un empleado ha sacado información que se consideraba información importante para la empresa, información confidencial, y que esa información ha caído en manos de la competencia, ¿no? Podemos hablar de información de nuevos proyectos, de bases de datos de clientes, de listas de precios de ventas de sus artículos, que de alguna manera en manos de la competencia suponen claramente una ventaja, ¿no?, el saber lo que está haciendo el resto. Pero los ataques como tal, cuando se habla tanto de los ciberataques y esos ataques externos, ¿no?, es decir, que atacan al servidor y se introducen dentro de lo que serían los sistemas de las propias empresas, no es tan frecuente y realmente los incidentes son más internos. Casi siempre es algún descuido de algún empleado que o ha dejado una información confidencial encima de la mesa o que ha llevaba información, como os digo, relevante en un pendrive y ha perdido ese pendrive o su teléfono móvil. Yo creo que a día de hoy podríamos decir que es la fuga de información, ¿no?, lo que más están definiendo, ¿no?, lo que podríamos considerar los incidentes de seguridad. Lo primero, desde luego, es que tendría que tener claramente un control de sus activos, tendría que saber cuáles son sus activos y cuáles son los más necesarios para ella, para a partir de ahí hacer un análisis de riesgos y poder ver en qué es lo que tiene que incidir más en las medidas de seguridad. Lógicamente, al principio no se va a poder de golpe, por decirlo de alguna manera, abarcar todas las áreas o todos los sistemas, pero tenemos que poder hacer ese primer análisis que nos diga dónde creemos que tenemos la mayor vulnerabilidad, dónde creemos que para nosotros es fundamental tener un activo en funcionamiento y a partir de ahí empezar a tomar esas medidas para por lo menos comenzar con aquello que consideremos más crítico para la empresa y paulatinamente ir incorporando al resto de las áreas o de los sistemas que tengamos. Lo fundamental es distinguir primero si ese smartphone lo estamos utilizando exclusivamente para tareas personales o lo estamos utilizando para tareas profesionales o laborales, o si estamos haciendo con él las dos funciones. Si nuestro teléfono realmente tiene información profesional, información laboral, debemos de tener en cuenta que caer en manos de un extraño ese teléfono puede suponer acceder a nuestros correos, a nuestros contactos, a nuestros adjuntos, donde en muchos casos hemos recibido documentos, hojas de cálculo, y por tanto entonces tenemos que ser conscientes de que lo que estamos llevando ahí de alguna manera es la misma información que antes teníamos en nuestro ordenador o teníamos en un PC, que considerábamos por defecto mucho más protegido que lo que hoy en día de hoy es un teléfono. Si es así, lo básico desde luego sería siempre tener bloqueado nuestro equipo con algo más seguro que un patrón de gestos, es decir, sería mucho mejor la utilización de una contraseña de desbloqueo del terminal, y desde luego, si nuestro terminal lo permite, que ya la mayoría de ellos lo están haciendo, incluir la opción de cifrar el contenido tanto del teléfono como de la tarjeta SD o de la micro SD que va a tener nuestro teléfono,
para que si perdemos el teléfono nadie pueda acceder a la información que encuentra en él, porque se encuentra protegida, lógicamente con algún programa y con alguna contraseña que solo nosotros debemos de conocer y que por tanto invalidaría la utilización de esa documentación. Yo creo que es imprescindible. Yo suelo poner el ejemplo de que cuando entramos a alguna empresa, generalmente en algún momento de nuestra incorporación a la misma, se nos suele dar información, incluso nos suele dar una formación sobre prevención de riesgos laborales, ¿no? Donde nos dicen desde cómo nos tenemos que sentar, cómo tenemos que mirar a la pantalla, incluso en el caso de que hubiera un incendio, cómo había que hacer la evacuación. Pues para mí estaríamos en el punto de definir la prevención de los riesgos digitales. Es decir, todos utilizamos medios digitales, todos utilizamos ordenador, correo electrónico, smartphones, conexiones a internet, y no somos conscientes a veces de los riesgos que implica una utilización, digamos, descuidada, o por ejemplo no seguir unas sencillas pautas de comportamiento, como decimos, el tema de bloquear nuestro terminal o bloquear nuestro PC, o tener nuestros datos cifrados o protegidos con algún programa que impida que alguien simplemente por extraer el disco duro acceda a toda la información. La concienciación en seguridad, ¿no? Realmente yo creo que es algo vital que debería de incorporarse como un plan de formación de todas las empresas, como os digo, al mismo nivel que existe la prevención de riesgos laborales. Es decir, es algo que lo tenemos innato porque ya no hay prácticamente ningún trabajador casi que no esté utilizando los medios electrónicos, internet y los dispositivos asociados.